Bueno, continuando con nuestro ciclo de charlas de capacitación y de debate deportivo, tenemos una invitada de lujo, Paula Reggiardo. Paula ha sido 12 años jugadora de la Selección Nacional de Básquet, es entrenadora nacional en EVA nivel 3, es entrenadora de la selección de FEDUA, de la selección universitaria, y además integra la comisión de género de esta entidad. Bueno, hoy tenemos profes, tenemos invitados, tenemos dirigentes, tenemos de todo un poquito, invitados especiales y todo. Así que, bueno, nada, hecha la presentación, es un tema que está muy en auge en este momento, el tema de género, es un tema que todos tenemos que abordar y considerar, y pienso que, bueno, empezar con un ciclo de discusión respecto de este tema. Tenemos también el curso que el club acordó con la Secretaría de Deportes para continuar con este tema, y es una excelente introducción seguramente la que nos va a hacer Paula, para ir poniéndonos en ritmo y empezar a pensar en esto. A Paula le agradezco muchísimo esta participación. Para nosotros es un honor tenerte acá en este ciclo de capacitaciones, y nada, ya está, me callo y le doy la palabra a la disertante. Bueno, muchas gracias. El gusto también es mío, me encanta como alma docente, me encanta seguir difundiendo cosas que creo que valen la pena y todo en pos de hacer una sociedad más justa, ¿no? Y equitativa, así que me alegra que seamos diversos, ¿no? Que haya de diferentes estamentos del club. Y también un poco empezar con algo que creo que es clave aclarar. El lenguaje inclusivo de género lo comparto, lo milito, lo fundamento y lo elijo, pero la práctica es otra cosa. A veces van a ver que me sale, a veces van a ver que no, pero voy en ese camino, digamos. Me parece coherente, para mí importante lo que se dice con lo que se hace, entonces marcar eso. Con lo cual también permítanse que si lo quieren, lo aceptan y lo desean, pueda no salirles durante muchos y muchos meses. Es un trayecto obligado, y bueno, es como, perspectiva de género también es como que estés toda tu vida haciendo una técnica de tu disciplina de un modo y que de repente vengan a decirte, che, es mejor hacerlo así, asá, por un montón de cuestiones que seguramente querés, pero no te va a salir cambiarlo inmediatamente. Entonces es un trabajo que lleva, yo creo que nunca termina, ¿no? Es como todo, solo sé que no sé nada y cada vez te metes más y te metes más y te apasiona. Y estas charlas un poco las hago por eso. Me reinventé en la pandemia, yo iba a hacer campus de baloncesto y de intentar jugar profesionalmente, nada de eso podía hacerlo. Y bueno, y fue como, ¿qué hago que me apasione? ¿Qué hago que esto valga la pena? ¿No? Y salí con estas capacitaciones y con diferentes acciones que quiero llevar a cabo. Esta es totalmente ad honorem, me parece que es importantísimo también abrir espacios. Entonces, nada, después hago otro curso y demás, pero es un poco eso, como ser coherente con lo que quiero hacer y lo que quiero dejar o transmitir. Voy a hacer una presentación de Prezi, mientras tanto agrego gente, cualquier cosa, fíjense si estoy dejando a alguien afuera, pues me voy a poner a presentar y me aparece un cartelito, pero es ínfimo. Entonces, si usan un Zoom con presentación, así que voy a ir a compartirles, me dicen si se ve bien. Bueno, un poco, perspectiva de género para mí es no ver analogía con el básquet, no dominar solo una mano, no limitarte en cómo ves la realidad, cómo percibís, cómo accionás. No es hablar solamente de mujeres, es hablar de un montón de construcciones sociales que se estereotipan, que se dan en género, ¿sí? Tener perspectiva de género es eso, no asocien con hablar de la mujer, es hablar de un montón de construcciones sociales, de por qué las cosas son dadas como están dadas, no es una cuestión, digamos, estricta, rígida, es una construcción social, con lo cual lo podemos cambiar, porque justamente es eso, una construcción social, ¿sí? Es algo natural, dado en el ADN de cada uno, no, totalmente construido, y que lo queremos cambiar porque genera muchas desigualdades, discriminaciones, etcétera, etcétera. Un poco en panorama rápido, no sé si saben, pero el Ministerio de Economía de la Nación tiene un área especializada en ver las cuestiones de género a nivel económico. Mercedes Alessandro es quien lleva a cabo esto, y unos números así como
Esperen que cada vez que acepto a alguien se me va el cursor de la presentación y no puedo manejar el manejo. Por ejemplo, un salario, ¿no? Una brecha salarial de 30% en la Argentina, ¿no? La verdad es que esto hay profesiones que se ve más, que se ve menos, incluso dentro de la misma rama y por el género, ¿no? No solo el género de la persona que trabaja, sino en el género en el que trabaja, ¿sí? Voy a hablar de rama femenina y masculina, sobre todo porque es hoy la lógica del deporte. La verdad que si me preguntan, yo quisiera que sea un deporte para todos, ¿sí? No esta división también, pero bueno, entendemos que desde su inicio el deporte fue totalmente segregatista, separador, etc. ¿Dónde se ven más que nada la ocupación de las mujeres? En servicios domésticos, enfermería, educación. Esto no es azaroso. La primera carrera, por ejemplo, yo hice la ley Micaela en la Universidad Nacional de Córdoba, la primera carrera que se dio fue parteras, ¿no? Producto de la actividad que venían llevando, se generan también un montón de respuestas sociales. Todas estas desigualdades, el colectivo LGTBIQ, QA+, etcétera, etcétera, lo tiene peor. Con lo cual, acá les hago un ejercicio que es lo que tenemos que intentar hacer, o me parece a mí que lo más sano que intentemos hacer, es reconocer nuestros privilegios para reconocerlos y poder permitir que otras personas puedan contar con ellos y poder renunciar en cierta forma a eso. Yo sé que no es fácil, pero es un trabajo que hay que hacer. Me parece que es imperiosamente necesario hacerse. Hay conceptos como el techo de cristal, que es, como bien dice, un techo de cristal que no se ve, ¿sí? Es una metáfora que se usa para ver la incapacidad, la limitante, la discriminación que hay en puestos de poder para mujeres y disidencias, ¿sí? Y esto, por ejemplo, es la imagen, es un análisis que se hizo de lo que se cree que es y lo que es realmente. Lo verde es lo que se cree que es, CEOs, gerentes generales de empresas, ¿no? Y lo que es lo rojo, o sea, solo el 3% de las mujeres, ni siquiera se estudió las disidencias, está pudiendo acceder a puestos de trabajo. Con lo que eso conlleva, ¿no? Que no puedan tomarse decisiones con nuevas perspectivas de género, decisiones atravesadas, o sea, de una realidad que atraviesa a la persona. Piénsenlo en otros ejemplos de la vida. Por ejemplo, una facultad, una universidad que no tenga centro de estudiantes no existe. O sea, si existe son las mínimas, pero es como necesitamos que alguien que está en esa realidad vivenciando todas esas exclusiones, falta de oferta horaria, cátedras únicas, etcétera, etcétera, pueda luchar por lo que cree mejor para su educación. Se necesitan las campanas de cada persona que atraviesa con su vivencia cada situación. Entonces, es muy hipócrita, o vamos a decirlo, muy absoluto, muy necio pensar que que una persona, un dirigente, un jefe, puede saber las realidades de todas las personas que están en su institución. Con lo cual me parece que esa apertura trae un mejor conocimiento de la situación y un diagnóstico más real. No sé, eso me parece que es clave en instituciones que quieran aperturar. Acá traigo también la voz de Adriana Guzmán, que es activista feminista y madre, que dice, ok, pero ¿de dónde sacamos esta posibilidad de explotar? ¿Dónde aprendemos que esto es así? Bueno, ella lo simplifica a las tareas de la casa, al rol de la mujer y al cuerpo de la mujer, y me parece muy interesante la mirada. Una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado. Eso es algo que hemos aprendido en el camino. No pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua o a bañar o que laven los platos. Es más que eso, ¿no? Esa conducta es el machismo. Pero el sistema que genera opresiones, explotaciones, eso es el patriarcado. Entonces, por eso es importante reconceptualizar el patriarcado. En la reconceptualización, en lo que decía Julieta, entender al patriarcado como el sistema. No es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo, no, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y qué nos hace pensar entonces eso? Que todas las opresiones, por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se ha aprendido? ¿Dónde la humanidad ha aprendido a explotar?
¿no? Donde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar, donde se despierta un niño, una niña y sabe que puede explotar a alguien, donde se aprende, donde se reproduce, en el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa, cocina, cría a los hijos, y ni siquiera eso se le llama trabajo, y nunca se reconoce ese trabajo. Entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada, y estamos explotando a alguien, que puede ser mi mamá, que puede ser mi abuelita. Entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación, en el cuerpo de las mujeres. Ahí se sostiene el capitalismo también, en todo el trabajo que hacemos las mujeres, que no es pagado, y que le beneficia no a mi esposo, que es el que sale a trabajar bien comido, con su ropa limpia, después de que yo he cocinado, yo he lavado, no le beneficia a él, le beneficia al patrón, al dueño de la fábrica, ¿no? A las transnacionales. Ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y que no es pagado. Y por eso la lucha es contra el patriarcado. Por eso la lucha es contra el patriarcado capitalista, neoliberal, colonial, racista, transnacional. Bueno, acá es una mirada mucho más amplia, pero me interesa también que podamos hacer esa intersección, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de eso, interseccionalidad. Bueno, cuando decimos al patriarcado, a este sistema tan gigante, ¿no? Que genera opresiones, no estamos hablando de las mujeres solamente, por eso decimos que es una cuestión de género. Estamos hablando de que se tomó el concepto de androcentrismo, que es el hombre como único referencia para diseñar, para planear un mundo, una sociedad, etcétera, etcétera, es una masculinidad hegemónica. Hablamos de una porción muy chiquita de la población, incluso de la población, las masculinidades. Entonces el lobo de Wall Street es el mejor ejemplo de que blanco, adulto, hombre, varón, mejor dicho, varón cis, que se considera hombre, no es un varón trans, ¿sí? Hetero, que tiene, ¿cómo se llama? Propiedades, o sea, propietario, que es intelectual, pero academicista, o sea, que pudo estudiar un montón de cuestiones que hace que eso se recorte, ¿sí? Y todo lo otro, que es casi toda la población, quede por fuera. Eso genera presiones, hoy están explotando un montón de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos las vidas negras también valen, y cómo se está escuchando hoy, bueno, es que todos son opresiones. Ahora, vamos a sistema sexista. Es un sistema jerarquizado de género. ¿Qué pasó? No solo se estereotipan los roles, ¿sí? Estereotipan los géneros, digo, nacés biológicamente con una vulva, vas a tener que comportarte en estos parámetros, realizar estas actividades, vestir de esta forma, actuar de esta forma. Todo está estereotipado en la sociedad, hasta los objetos le ponemos ahí un género. ¿Estamos? Entonces, eso hay que empezar a deconstruirlo. Primero por lo que dice ahí, libertad para jugar, una educación no sexista, ¿no? Pero eso lo tenemos que tener en cuenta porque no solo se dividieron, no solo quedó, como dice este cuadro, ¿sí? Lo sentimental para el lado femenino, lo racional para el lado masculino, lo subjetivo, lo objetivo, no solo se dividió, sino que aparte se jerarquizó, y eso es lo que más opresiones y desigualdades genera, que se hizo así. Entonces quedando en lo más valuado, lo más importante, lo que está del lado masculino, ¿sí? Esto lo podemos explicar, o vamos a dejar que salga en las devoluciones de la charla, si no lo retomo, no vamos a dar la respuesta. ¿Qué pasó con este sistema jerarquizado de género? Que nada, todo eso que queda así, entonces ocurren situaciones como, por ejemplo, jugás como una nena, llorás como una nena, no, vos estás acá, llorás como una nena, jugás como un pibe, ¿sí? Estas cuestiones que tienen valoraciones muy, muy crueles, que generan mucha violencia, no es tonto el comentario, no nos sale adentro porque sí, es porque es la que taladran con este sistema sexista jerarquizado, ¿sí? Interseccionalidad es un concepto muy complejo, pero me interesa mencionarlo porque es lo que les decía antes, reconocer los privilegios. Esto es una estrella que cada vez voy agregando más cosas, ahora tendría que agregar en privilegios ser flaque contra ser gorde, es un privilegio también en este sistema, ¿sí? Y un montón de otras cuestiones.
Entonces el lobo de Wall Street, como ustedes verán, está todo arriba, está lleno de sus privilegios, ¿sí? Esto es interesante ver qué ocurre con cada persona. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de la selección femenina de básquetbol. Hace un mes y pico, las gigantes quisieron dejar de callar, un montón de desigualdades y demás, y salieron a hablar. ¿Dónde se encuentra ese equipo? O esa parte del equipo. En su mayoría, ¿en los privilegios o en las opresiones? Yo les respondo un poquito, porque no activan rápido y no pasa nada. La cuestión es, desde un lugar de no visibilidad, en un lugar de mujeres, en un deporte donde no viven del deporte, ¿sí? Desde no tener posibilidad de llegar a medios, influencia, política, etcétera, etcétera, claramente están de la raya para abajo, ¿sí? Con lo cual, digo, a la hora de decir algo sobre quién emite un juicio de valor, una opinión o un reclamo, también hay que contemplar lo que amerita para mí en este caso, que es la valentía de que no están hablando de ningún privilegio, o sea, pueden seguir teniendo opresiones, pueden seguir teniendo castigos, si se quiere, disciplinamiento, que eso se ve muchísimo en el deporte, ¿sí? Por opinar, por salir a defender sus derechos, por buscar un cambio. Y entonces ese exponerse para mí tiene más valor que alguien que lo dice desde su privilegio. ¿Me explico? Por ejemplo, el entrenador de los Spurs, Greg Popovich, sí que habló de las vidas negras valen y la complicidad de Les Blanques de no hacer nada con eso, ¿no? De decir, bueno, ¿y nosotros qué hacemos para que esto cambie, no? Él no, está buenísimo el mensaje, pero no deja de hablar de ciertos privilegios, no deja de presentársele a un presidente perverso con un poder que él tiene, con un estatus, con una reputación intachable que tiene en los medios. Entonces, no es lo mismo, y eso me importa, o sea, me interesa que se lo empiecen a plantear en un montón de situaciones. ¿Por qué? ¿A quién le vamos a pedir tal o cual oferta deportiva? ¿Qué horario le vamos a dar según quién es el agente que va a participar? ¿Quién es la persona que va a participar? ¿No? Sus actividades. Por ejemplo, el mundo universitario. Estamos haciendo averiguaciones de utilización del tiempo. Porque si comprendemos que las tareas domésticas van destinadas más a las mujeres por una cuestión cultural, bueno, entonces esa deportista, esa estudiante que trabaja y que no tiene tiempo para nada. Entonces muchas veces dejan alguna opción o de trabajar o de estudiar, o bueno, trabajar si tienen la posibilidad de sustentarse, o de hacer el deporte, por estas cuestiones, ¿sí? Que están naturalizadas y no son justas, no están para todos los géneros por igual, ¿sí? Entonces esto viene a replantearnos para decir, ok, esto hay que cambiarlo, por brindar mejores oportunidades para todos, básicamente. Ok, acá, el deporte. Esa soy yo, con un bautismo divino en el pelo. Cuando muestro esta foto en los eventos que hago para niñas, lo primero que me dicen, los chicos sobre todo, es si era un pibe, si era mixto, si era, ¿no? Como que les llama la atención las diferencias de físicos. Bueno, es que las diferencias también están en el mismo género. Entonces, por suerte somos todos diferentes. Y comprender esto es comprender también personas con cierta discapacidad intelectual, personas con cierta discapacidad auditiva, etcétera, etcétera. Si comprendemos y podemos empatizar con la posibilidad de lesotres y sobre todo con lo que sí pueden hacer. Si nosotros somos docentes tenemos que ver lo que pueden hacer, no estar en el fashion, en lo que no pueden hacer. Entonces construir desde ahí. Me voy a mostrar un videito que salió hace poquito de Futurock, no está tan actualizado porque salió hace 3 semanas. ¿Por qué hoy las mujeres del fútbol, del básquet y del vóley entienden de la importancia de las luchas colectivas? Porque fue el movimiento popular de mujeres el que también empoderó a las deportistas argentinas. La lucha que encabezó Macarena Sánchez por la profesionalización del fútbol femenino despertó los reclamos históricos. Las jugadoras de fútbol de la primera vez se organizaron en el colectivo del ascenso para reclamarle a la AFA una comunicación correcta y respetuosa. En el escenario de emergencia sanitaria nunca tuvieron una comunicación oficial sobre la continuidad o no de la temporada que las tiene a ellas como protagonistas. Las jugadoras de la Selección Nacional de Básquet también expusieron en un comunicado que no cuentan con un proyecto, que no cuentan con planes de entrenamiento durante la pandemia, ni tampoco con un cuerpo técnico. Muchas de ellas se quedaron sin trabajo debido a la cancelación del torneo federal y de la liga femenina. También se quedaron sin un ingreso mensual porque les dieron de baja las becas que recibían. Desde el vóley, el colectivo Doble Cambio emitió un comunicado donde expresaron que no puede pensarse una profesionalización
sin perspectiva de género. Lo que buscan es reparar las desigualdades a nivel estructural históricas para lograr mejoras concretas en lo social, deportivo, dirigencial y también lo comunicacional. Hoy las mujeres del deporte también alzan la voz. Los reclamos ya no duermen en los vestuarios. Vamos a ir un poco a ejemplos micro / macro machismos en el ámbito deportivo. Digo, micro puede ser una acción como por ejemplo esto es en Potosí, en Bolivia. El año pasado fui a jugar allá y Jacinto, que es quien cuidaba la cancha, siempre limpiaba la cancha después de nuestros entrenamientos. Evalué la posibilidad del horario, que yo capaz entrenaba muy temprano, tenía otras ocupaciones, pero no, era sistemático, no importara qué hora, y después nosotros seguían los varones, por eso la limpiaba. Entonces un día, en vez de elongar inmediatamente, me fui a caminar al lado de Jacinto mientras él hacía su pasada por la cancha, y indagué en eso, ¿por qué no? Y él me contestó que era porque los chicos jugaban la pre-ligo, previa a la Liga de Bolivia, ese es el torneo pre-ligo, y yo le dije que nosotros también. De hecho, yo era la extranjera, una de las extranjeras de ese equipo. Y que también nos patinábamos, y que eso, bueno, conlleva capaz riesgo de lesión, ni que habla que te cargas un montón ciertos músculos porque los usás más sin sentido. Entonces, a partir de ahí empezó a limpiar. Y ese fue el primer día que llegamos a entrenar, y estaba limpiando nuestra cancha, y eso es un micromachismo, no es algo sistémico. Él consideraba que nosotros íbamos con la pelotita, nos la tiraban y era recreativo, y no, era el mismo torneo, ¿sí? Eso yo lo veo con un cierto grado de ingenuidad, aparte porque lo cambié inmediatamente en cuanto le puse la situación que era la misma, digamos. Pero hay otras cosas que ya no son tan ingenuidad, que me parece que hay un poco de irresponsabilidad, ¿no? Como por ejemplo esto de los medios. Esto de Olé duró 10 minutos en Twitter, fue durante el Mundial Femenino de Fútbol del año pasado, y miren el titular, ¿no? O sea, me dirán que Olé tiene titulares para todos los géneros. Sí, pero nunca se le hubiese ocurrido decir algo de este estilo para el fútbol masculino. Marina Cava, una compañera contemporánea mía, licenciada en Educación Física también, en un Mundial de Básquetbol en 2010, en Checa, ya mide 1,60 y jugó muchísimos años en la selección. Entonces, siempre que ella agarraba la pelota y en partido era televisado, primero se iban a los atributos físicos antes que ir a, porque una jugadora de 1,60 representa a Argentina, más que un talento, más que una capacidad tremenda debe tener, ¿no? Y eso no se ve. Por eso hablo ahí de invisibilidad constante, poca o no la cobertura de los medios, ¿sí? Y cuando lo hacen faltando el respeto a la capacidad, muchas veces, la verdad que muy pocos comentarios. Yo el Mundial Femenino de Fútbol lo vi en mute, literal, porque era todo metiéndose a que si eran madres, que si la vida social, como si fuese una revista de chismerío de cara, de gente y todo esto. Y cuando estás hablando de tus jugadoras que están en un mundial, que son los mejores de Argentina y están siendo las mejores del mundo, ¿sí? Con el respeto por la tarea a realizarse. Desigualdad en la posibilidad de elección en la práctica deportiva, esto me parece clave, sobre todo para deconstruir las sociedades de sus bases. Que hayan elecciones sexistas en la práctica, en la actividad, y hay que empezar a romperlo. O sea, es así. Hoy hay un montón de ejemplos en instituciones, ya sean municipales, públicas, etcétera, privadas, todas, que es sexista. Porque no nos lo preguntamos, porque no tenemos todavía esos gafas violetas de género. Pero bueno, tiene que ver con esto, brindar posibilidades. O sea, que no importa si viene una nena, un nene, a realizar una actividad, que lo puedas acobijar, contener y resaltar todo lo bueno que tiene el deporte, no lo excluyente que tiene el deporte. Queremos todo lo contrario, me parece, ¿no? En el ideal ese, creo que la inclusión y la práctica, cuanto más masiva, mejor, está. Desigualdad en cantidad de equipos en torneos de toda índole, puede ser regionales, de barrios, municipales, a nivel argentino, incluso el mundial. Por ejemplo, el Mundial de Básquetbol de 2018 se bajó de 16 a 12 equipos. El de varones se subió de 24 a 30. Hoy, nosotras nunca clasificamos un Juego Olímpico, la selección argentina de básquetbol. En un Juego Olímpico clasifican 12. Hoy no sé si vamos a volver a ser mundialistas con esta baja. Es muy, muy grosso, 12 con 30. No entiendo cuál es el punto. Desigualdad en cantidad de equipos, ya lo dije, perdón. El deporte es un ámbito donde el binomio, ya lo hablé, es constante. Muy poco se está cuestionando ahí el tema del binomio. Incluso muchas veces
predomina el reglamento COI, Comité Olímpico Internacional, por sobre las leyes nacionales de un país, y eso me parece totalmente absurdo. Las mujeres u hombres trans en el deporte no tienen respetado el derecho a maternar. Esto es algo que ni siquiera está en discusión, ni por la jugadora propiamente, está en discusión. Por ejemplo, pensemos en alguien que trabaja en una empresa, queda embarazada, está en reglas, queda embarazada, la echan, iba a decir está en blanco, pero eso también, porque lo blanco está bien y lo negro es ilegal, ¿no? También me estoy construyendo en el habla. Está trabajando en regla, queda embarazada, la echan. No sé si un juicio, pero un acuerdo previo al juicio lo gana seguro, digamos. En el deporte ni se contempla. Y en España, por ejemplo, que no es una liga profesional la de básquetbol, pero sí que tiene muchas jugadoras profesionales, hasta le hacen firmar en el contrato que no van a embarazarse. Entonces ahí yo también busco como esa faceta de, primero es una prohibición de derechos, no se está garantizando, pero aparte a la explicación de por qué hay tan pocas mujeres, ¿no? Todo esto en el hipotético caso que quieran ser madres, ¿no? Biológicas. Digo, ¿por qué hay tan pocas mujeres en ámbito de formación, entrenadoras, o por qué hay tan pocas mujeres dirigentes? Bueno, es que habría que plantearse si vos, durante tu carrera deportiva, estás resignando tus metas, tu plan de familia, si cuando termina la carrera deportiva no querés darle bola a eso. Entonces, ¿cómo vas a seguir si las reglas del juego son las mismas? ¿No? ¿Me explico? Entrenadora, lo mismo. No está contemplado que como entrenadora tiene que estar en regla en un club y demás, para una institución, para poder tener esas licencias de maternidad. Y, bueno, es complejo, no es tan simple, son múltiples factores que llevan a que, pero no caer en la máxima de no les interesa, no hay interés, no. Hay como que preparar el terreno para que todo eso se dé, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo que pongo así como las jugadoras de selección argentina no viven del básquetbol. Los hombres que juegan hasta en una tercera división sí lo hacen, dentro de Argentina estoy mencionando, ¿no? Después cuestiones que tienen que ver con implicancia, ¿no? Por ejemplo, Andy Murray. A él le dijeron que había ganado, ¿no?, el oro olímpico en Río, y lo ponían como primero, y él paró y le dijo al periodista esto, como, pará. Antes lo ganaron y lo lograron las hermanas Williams, como vos sos el periodista deportivo, no te puedo estar diciendo yo, pero eso tiene que ver con la invisibilidad. Hay millones de ejemplos. Si hacen el curso que van a hacer de perspectiva de género que trae el Ministerio de Turismo y Deporte, millones de ejemplos van a ver ahí, y no de hace muchos años, ¿eh? Así que eso también hay que planteárselo. Estas cuestiones también. Esperen que me voy para allá. Gaby Sabatini. Yo empecé en segundo grado a hacer las 3 actividades que tenía mi club. Tenis, segundo grado fue en el 92. Gaby había salido campeón en el 91 en el US Open. No por nada elegí tenis. Gaby estaba en todas las publicidades. Yo agarraba la General Paz para ir al club y estaba en todas las publicidades. Bueno, eso genera referentes mujeres, ¿no? Y uno puede proyectarse a eso. Lo mismo pasa con tener entrenadoras referentes. Yo a los 11 tuve una entrenadora que era profe, que jugaba en la selección. Y fue como, a los 11 me enteré que había selección nacional. Un montón de cuestiones que fueron casi azarosas, ¿no? No es que es la media lo que ocurre. Entonces ahí es donde digo igualdad de posibilidades. Bueno, acá habla del disciplinamiento, quedarte afuera de la selección por decir lo que pensás, cuando no te da hablar, cuando sentís miedo a hablar, todo eso es síntoma de que hay una situación violenta, o que temés a represalias, que tal caso lo mismo. Entonces, bueno, ahí las jugadoras, cuando hicieron esto en la Copa América, tuvieron represalias, obviamente. Les quiero mostrar 3 videitos. Uno que es una parodia, ¿sí? Sobre el periodismo y cómo lo aborda malísimamente, sin perspectiva de género. Esto también les quiero decir, las agencias publicitarias de Argentina, solo el 15% de las creativas, de les creatives, son mujeres, el 15% mujeres, y solo el 9% de las agencias publicitarias de Argentina hicieron capacitación en perspectiva de género, con lo cual no pensemos que lo que se reproduce masivamente en los medios de comunicación está bien, porque no. Porque si no nos capacitamos en esto, vamos a seguir teniendo violencia simbólica en los medios de comunicación, en las publicidades para madres astutas, un jabón líquido, ¿no? Todas estas cuestiones estereotipadas que, bueno, de a poco que nos hagan un poco de ruido, ¿no? Un cambio de la noche a la mañana. Primero va a ir el de Rapinoe,
es la capitana de la selección estadounidense de fútbol, ¿sí? Y esta rueda de prensa es después de haber ganado su quinta, si no me equivoco, quinta Copa del Mundo. Después va a venir un spot, cortito todo y con mucha contundencia, de la selección alemana de fútbol femenino, previo a la Copa del Mundo del año pasado, y después la nota que le decía parodia. That's a terrible idea to put everything on the same day, in every way, especially, I mean, obviously there's 2 other finals going on, but this is the World Cup final. This is like cancel everything day. So no, I don't know how that happened. I think I heard somewhere that it was, they just didn't think about it, which is like the problem, that you just didn't think about it. When the World Cup final is set, so far in advance, it's actually unbelievable. So no, I don't think that we feel the same level of respect, certainly that FIFA has for the men and just in general. Weißt du eigentlich, wie ich heiße? Und ich? Genau. Wir spielen für eine Nation, die unsere Namen nicht kennt. Aber dass wir 3-mal Europameisterin waren, weißt du schon, oder? Nicht? Stimmt, es waren ja auch 8-mal. Beim ersten Titel gab es dafür ein Kaffeeservice. Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. Frauen sind zum Kinderkriegen da. Gehören in die Waschküche. Wie Amateurfußball, nur in Zeitlupe. Aber weißt du was? Wir brauchen keine Eier. Wir haben Pferdeschwänze. Wie bitte? What? Nice. Es ist okay. Du musst dir unsere Gesichter nicht merken. Nur, was wir wollen. Spielen. Unser Spiel. Unser Beat. Desde el Reino Unido nos encontramos aquí en directo con la reciente campeona del torneo de Wimbledon, Garbiñe Muguruza. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Garbiñe, hay una pregunta que todos los espectadores que nos están siguiendo se están haciendo y quieren saber. ¿Casada o soltera? Bueno, soltera. Porque tú quieres. Bien, has conseguido el torneo de Wimbledon, Roland Garros, y ser la número 1 del mundo. ¿Para cuándo tener hijos? Es decir, ¿temes que se te pueda pasar el arroz? Bueno, la verdad es que no me lo había planteado, pero centrémonos en el deporte, por favor. Y de eso vamos a hablar precisamente. Y de los duros entrenamientos diarios, 6, 7, incluso 8 horas. Garbiñe, ¿cómo puedes compatibilizar tantas horas de entrenamiento con llevar una casa? Es decir, ¿a ti te gusta la cocina? Es que no sé qué viene ese tipo de preguntas. Yo estoy aquí para hablar del torneo. Y vamos a hablar del torneo del Grand Slam y de todas las rivales con las que te enfrentas. De todas ellas, para ti, ¿cuáles piensas que puede ser la más atractiva? ¿La rusa o la francesa? Vamos ahí en ese tengo David del cual. Chaval, ¿tú qué te has dado? ¿Un golpe con una cornisa? Esta parodia por ahí fue exagerada, pero no hay mucha diferencia. En el curso del Ministerio van a ver que hay muchos de estos ejemplos que nada, hasta se ponen de mal humor, obviamente, las entrevistadas. Por ejemplo, recién hace unos días salió una nota escrita donde una compañera mía de toda la vida del básquet, capitana de la selección muchos años, ahora va a formar parte del cuerpo técnico nacional, diciendo que cursó su ENEVA 3, o sea, nivel superior, que dijeron cuando cuando me presentaron, estando embarazada, y no dicen lo más importante, que es que el año pasado salió campeona con la Liga de Desarrollo, siendo ella la primera entrenadora. La Liga de Desarrollo es como una sub-23, jugando un torneazo, jugando contra un equipo que tenía a mitad del equipo jugadoras de selección nacional. O sea, no decir lo que realmente vale y decir, yo no tengo ni idea cuántos hijes tienen cada uno del cuerpo técnico. ¿Me explico? Eso es violencia simbólica también.
Y bueno, hay que empezar a desasnarlo, o por eso no pude escuchar el Mundial Femenino de Fútbol, por ejemplo, porque era todo de este estilo, los comentarios. Pero bueno, ¿cómo lo podemos solucionar? Vamos a hablar un poco de igualdad, pero también de equidad, ¿no? Por si no están un poco difusos ahí los conceptos. Igualdad es, vamos a dar lo mismo, sin importar a quién, vamos a dar las mismas posibilidades, digamos, ¿no? Equidad es pensarlo ya más puntualmente, por ejemplo, con todo lo que venimos haciendo. Si la mujer cobra de media en el país un 30% menos del sueldo, si las niñas para realizar un deporte que no estaría en la lógica social de deporte para niñas, bueno, seguramente para esa disciplina tenga más fuerza, o lo contrario, ¿no? Un deporte que es más estereotipado para niñas que quieran hacer número y tener participación masculina, también va a ser complicado, porque la sociedad ya pone un montón de barreras. Entonces digo, el profe o la profe, el profe que esté en esa función, va a tener que hacer millones de acciones más para generar los mismos resultados, ¿me explico? Por ahí, si yo pongo una escuela de algo estereotipado para mujeres, se me llena el toque, y de lo opuesto, vamos a poner un ejemplo, déjenme hacer una burrada que no es del básquet, por ejemplo, patín, y quiero abrir una escuela masculina de patín, o que haya más participación masculina, y bueno, tengo que derribar un montón de estereotipos, y por ahí voy a tener que hacer hasta capacitaciones con los padres para que entiendan que es un deporte también, ¿no? Y en el patín aparte se da esto, que si las 4 ruedas están así, parecía que fuera solo de mujeres, si la ponemos en línea ya pinta un poco más para los varones, o sea, no tiene muchas lógicas. Son estructuras que están creadas y no se repiensan en la sociedad, y eso limita un montón. Entonces digo, la equidad es que si estamos acá y tenemos que salir de la ventanita del Zoom, bueno, esta mano necesitará esto, pero esta necesitará todo esto para llegar a salir. Eso sería pensar en el sujeto, en la persona, en la necesidad en la disciplina, o lo que vayan a pensarlo, ¿no? Entonces, para mí, derechos y posibilidades, ¿no? No que sea, bueno, si tiene ganas, bueno, si, no, tiene que poder tener la opción. Después la elección será de quien ejerza o quien quiera hacer la práctica, pero tiene que poder elegirlo. Misma oferta, eso, para todos los deportistas. Hay varias cuestiones claves, para generar el cambio, no darlo todo por hecho, no hacer sí, sino pensar por qué las cosas se dan como se dan. Son cambios culturales, pero la cultura se modifica, sabemos que se modifica, educación no sexista, sí, es clave, capacitaciones, ¿no? Pero capacitaciones no solo en cuestiones de género, ¿no? Si nosotros somos docentes y queremos estar a la altura de las circunstancias, vamos a tener que ayornarnos en nuestro contenido, en nuestro propio deporte, que también va a ir evolucionando, con lo cual esto es un contenido más, ¿sí? Obviamente, si no nos atraviesa la vivencia del cuerpo, todo es más complicado que pensarlo en la teoría, por eso es importante los talleres, por eso es importante repensarse, y sobre todo pasar a qué me pasa a mí con ese conocimiento nuevo, cómo cambio mis prácticas, eso es lo más complicado, ¿sí? Ahí les menciono la ley Micaela, bueno, ahora la van a poner obligatorio para el deporte, pero bueno, el Ministerio de Turismo y Deporte también puso un muy buen curso, ¿sí? Dieron 3 módulos. Inés Arrondo, también como mujer en lugares de toma de decisión, para que no pase, nunca lo pensaron, que decía Rapinoe, sino la situación de, ok, tenemos gente con perspectiva de género, el cupo, a mi criterio, no sería lo ideal, hoy es necesario, imperiosamente necesario, lo ideal sería que no importe qué género tenés, importe tu idoneidad, y por eso te contraten o no, pero como eso no existe, el cupo es necesario hoy, entonces poder estar en lugares de toma de decisiones, ¿sí? Pensemos en qué lugares se colocan a mujeres y disidencias en lugares laborales también, ¿no? Porque a veces sí, bueno, están en labores que ni pinchan ni cortan, entonces bueno, todo eso. Y también entender la dialéctica de la inclusión. Yo estoy totalmente convencida de que no es que solo se beneficia a quien es incluido, sino quien incluye, ¿sí? Y miren, ese es el podio de Río. Las mismas 3 selecciones, variando en el segundo y tercer puesto, Serbia y España se modificaron entre una rama y la otra. Y esas mismas 3 selecciones también tienen su deporte adaptado, desarrollado, ¿sí? Entonces, digo, es pensar la disciplina como un todo, que no es lo que está ocurriendo. Esto, otra vez, ver la realidad tal cual está siendo dada. ¿Por qué digo en su totalidad? Porque si nosotros queremos hacer una investigación científica,
y hacemos un recorte de la realidad erróneo, falso, ya se tira por la borda toda la investigación científica que vayamos a hacer. Bueno, hoy no ver la realidad con perspectiva de género es no verla tal cual está siendo dada. Hoy decir que hay una situación neutra o ciega en perspectiva de género no es así. No hay igualdad entre los géneros. Entonces no podemos pensar que eso es así. Que nos cueste verlo, que nos cueste reconocerlo, bueno, sí, podemos, pero la realidad es que, nada, los feminicidios lo dejan clarísimo que no es así. Hacer un juicio de valor de lo que está aconteciendo, podemos verlo, podemos decir, esto no es deseado, esto no encuentro como conflicto, que eso pasa cuando muchas veces no tenemos perspectiva de género, no entramos en conflicto entra quien ve el problema, básicamente. Entonces, después de hacer ese juicio de valor, pasar a la acción, de decir, ok, esto no quiero hacerlo, no me quedo en la queja, paso a accionar. El poder poner en esa bronca, o esa indignación, o esa molestia, o esa situación rara que no reconocemos, en compartirla con otros, ¿no? De la misma disciplina, del mismo género, poder abrirlo y hablarlo, y ver que es una conciencia colectiva, que no te pasa solo a vos, o en tal situación solo a vos, sino que es algo más macro, eso también empuja a que se generen cambios sociales. Si nadie habla nada, queda como, bueno, soy yo que me lo estoy tomando mal, por ahí lo pones en común, no solo con el género, con un montón de cuestiones. Digo, no quedarse en el padecimiento individual y pasar y dar un lugar de escucha me parece que es clave para generar un cambio. Ahora, el cambio debe ser cultural, ¿sí? Las bases, que se pregunten, que se cuestionen la ESI en los colegios es clave, ¿sí? La educación no sexista, pero también normas. Entonces eso se va achicando hasta que generamos la brecha salarial en los países más óptimos, así como más positivos, dicen que va de 30 años más o menos, los menos óptimos y con menos esperanza de que se baje esa desigualdad, 100 y pico de años. O sea que hay un trabajito por hacer. Hacer el ejercicio de ponerte en los zapatos del otro, esto lo pongo porque con mis conocidos, básicamente, les pasa que no entienden un montón de cosas porque no las viven, de la diaria, por ejemplo. Antes de la cuarentena voy a verme con un amigo, le pongo ubicación en tiempo real. ¿Para qué me pasa la ubicación en tiempo real? Yo iba en bici, era de noche. Porque si me quedo mucho tiempo quieta en un lugar es que pasó algo, porque no me siento segura en tal o cual forma, con mis amigas, yo voy a cumplir 36. Nos mandamos, llegué, y no llegué bien, llegué, estoy viva, ya estoy en casa. Y no es de paranoica, es que es la realidad, y si quieren indagar en cómo te vestís, en qué pensás cuando te pones, millones de veces elijo zapatillas para si tengo que salir corriendo, corro, ¿me explico? No voy con una sandalita, hay millones de cuestiones que nos atraviesan de tal forma, que bueno, es complejo, por eso digo, ponerse en los zapatos del otro, hacer preguntas, y Malena Pichot las hace mucho más crudas, pero digo, hacer preguntas, también un ejercicio que me gusta hacer es como intercambiar los roles, ¿sí? Por ejemplo, situación de juego, fútbol mixto en una clase de educación física en el colegio secundario, va corriendo una piba con la bola, sola, la bocha vamos a decirle, la barren de atrás, lesión, 15 tobillo, lo que sea. ¿Te molesta que un chico le pegue a una chica? Era mixto y era un chico, ¿no? ¿O te molesta la acción violenta y que no se cuide el cuerpo del otro? Digo, cambiame los agentes, los actores en este caso, las actrices. Ponés a un chico en la misma situación, va solo, y de atrás viene una piba y lo barre mal, es 15 de tobillo. Sí, lo que me está molestando a mí como educadora es la acción violenta que se genera ahí. ¿Sí? Y que te cuento que si esa persona después hace deporte federado se quiere matar que se lesione en una clase de educación física, pero bueno. Ahí es donde digo, eso es tener perspectiva de género, no es que, no, ¿cómo le vas a pegar a una chica? No, es ver un poco más allá, ¿no? Entonces, el orden de los factores no altera el producto, podría ser más o menos así. Ayudas a alguien porque sos buena onda y lo ayudas porque le ves cargada, o porque es una mujer que supones que tiene menos fuerza y que, ¿no? En esas pequeñas cositas de la vida cotidiana me parece que también hay como que ir indagando un poquito. En principio, bueno, te quiero felicitar, la presentación fue excelente, muy didáctica, muy visual, muy clara. Yo quiero arrancar con el tema de las preguntas, no es una pregunta lo mío, yo anoté algunas cosas mientras estabas hablando. En principio el cambio debe ser cultural, porque atraviesan, como vos dijiste, hay cosas que nos atraviesan como sociedad, ¿no? Y hay que cambiar la cultura.
después anoté pensar la disciplina como un todo, y que no haya una lógica social de deporte para niños o para niñas, y en eso quiero dar la posición del Departamento de Deportes, y por lo menos la mirada que nosotros tenemos para el club. Si bien las estadísticas nos posicionan bien, y creo casi el 100% de nuestros deportes están presentados para ambos sexos, las estadísticas no nos favorecen demasiado, y tenemos que generar políticas que igualen las estadísticas. O sea, nosotros como club tenemos que lograr que todas las alternativas deportivas que ofrecemos sean para todos, ¿no? No me gusta usar el lenguaje, pero es una cuestión dialéctica, no es una cuestión ideológica. Pero tenemos que usar justamente nuestra herramienta, que es el cambio cultural que podemos tener dentro de nuestra burbuja, que es el Club Comunicaciones, por lo menos empezar por ahí, y el departamento lo tiene bien presente, y nuestras políticas van a estar y están dirigidas a eso, ¿no? A generar esa igualdad. Nada más para mí, te felicito nuevamente, y nada, chicos, la tienen a Paula para hacer todas las consultas que les parezca. Bueno, muchas gracias. Espero haber sido claro. Empecé medio trabada, suele pasar. Cualquier pregunta. Buenas tardes, Paula, ¿cómo te va? Sí. Hola, Laura. Gracias por la exposición, muy interesante. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Bueno, como referente de fútbol femenino, del Club Comunicaciones, dirigente de la categoría B de AFA, te escuché muy atentamente, y sí, es verdad, vos en algunos comentarios tenías razón en cuanto al rol que tenemos que ejercer para llevar a cabo, ¿no? las disciplinas, ya sea femeninas o masculinas. Y vos sabés que el otro día, justamente en un encuentro de Conmebol con distintos países, uno de los puntos que se tocó era ese, el rol también del periodismo en cuanto a cuando se habla de reporte femenino, en este caso hablamos de femenino por el que vos trajiste. Y es verdad, creo que en ese punto también hay que hacer a veces un poco de mea culpa, porque a veces son hasta las mismas mujeres que desprestigian el trabajo o el deporte de las mismas. Eso es verdad. Y por otro lado, comentar que por suerte hay una reglamentación de licencia de embarazo para las jugadoras de fútbol, que como sabemos en la primera edad es profesional, jugadora que esté embarazada hoy goza de una licencia laboral. Eso es muy importante. Sí, eso me faltó decirlo. Eso es muy importante. La WNBA es muy importante. La liga más importante del mundo en básquetbol, recién este año lo logró. Exactamente, es muy importante. Eso es muy importante. Y después, en el informe de la categoría B y C de las jugadoras de fútbol, que decía que se habían unido, en un punto es cierto, porque hubo un parte de reclamo, pero también es cierto que hubo falta de información de parte de los clubes. Gracias a Dios, en nuestro caso, en el Club Comunicaciones, tenemos toda la información y trabajamos muy llevadero este tema, que tanto... Eso aclarámelo. Entonces, ¿qué fue? ¿Que sí fueron informados eso, por eso, del torneo? Claro, el torneo cuando sale por boletín ejecutivo, por lógico conocimiento, se avisa que el torneo queda suspendido, por la lógica, pero que los acentos, tanto de la A, de la B y de la C, se juegan en cancha, cuando las sanitarias dadas lo dispongan. Eso se hizo, se informó a los clubes, pero bueno, después cada club, de manera dirigencial, toma la comunicación o no pertinente a la situación. O sea que después, gracias a ese reclamo, por ahí muchas jugadoras se enteraron que la comunicación interna y después, gracias para su fútbol femenino. Exactamente, gracias a eso, después tuvimos reuniones con los distintos clubes y pudimos modificar o empezar a trabajar ese aspecto, porque la comunicación hacia las jugadoras es muy importante. Así que... Ya lo creo. Básicamente era eso, de AFA Les cuento otra anécdota que tiene que ver con los intermediarios nefastes que hay a veces en el deporte, y bueno, que también hay que poder, por lo menos, saber, ¿no?, los bueyes con lo que uno gana. En los Panamericanos del 2011, el ENAR se creó en el 2011. ENAR, 1% de las tarifas celulares, destinado al deporte amateur, becas y obra social a los deportistas nacionales, proyección a algunas unidades de formación, etc.
llegamos a la Villa Panamericana en Guadalajara, México, en 2011. Nora Vega, ex patinadora olímpica, que forma parte de la comisión de atletas del COA, nos cita a las jugadoras solas. Bueno, chicas, ¿están compartiendo beca? Sí. Ah, no se puede compartir beca. Usted tiene una beca designada para cada una. Ah, pues ya arrancó así porque ya venía preguntándole a cada delegación que llegaba a la Villa Panamericana. Ah, ok. ¿Y tienen cobertura médica? No. Bueno, entonces deberían tener toda su médica con un plan ENAR que es especial para deportistas. Así fue a los meses de haber empezado. ¿Cómo resolvieron todo eso? 2012, cada deportista iba a su médica a buscar su credencial, cada deportista iba a su banco a abrir su cuenta bancaria. O sea, esta falta de comunicación. Se corrió a las federaciones como intermediarias, justamente. Totalmente. Porque ahí estaban los Entonces digo, por ahí lo del reclamo y por ahí esto que sale en el informe, es lo único necesario. Por pasar a la acción te desayunás un montón de irregularidades que hay por gente que o hace uso de recursos que no son para ellos, ¿no? Por esto mismo, ¿para qué le vamos a dar si, ¿no? Por ahí, son mujeres, están jugando, haciendo un deporte. No, ¿verdad? Claro, y eso es como decís vos, que también es parte de la formación en el rol que uno va a apostar, tanto sea hombre como mujer, no importa el género, porque a veces los dirigentes de fútbol femenino son hombres y también algunos somos mujeres, pero después es cada uno cómo toma el rol de poder transmitirlo y comunicarlo en el club. Gracias a Dios, en comunicaciones lo que es fútbol femenino, lo trabajamos tanto con el departamento de deportes, con el área dirigencial y la subcomisión, progresivo y con un proyecto deportivo. Pero después es como club lo trabaja y lo lleva adelante, porque en este caso puntual, no, para no ser reiterativa y no volver, ¿no? Se informó a los clubes. ¿Entendés? Sí. Después, si cada uno no hace una comunicación, es la entidad que le da, pero bueno, ahí hay que hacer una mea culpa totalmente de cómo se desarrolla cada actividad como dirigente, totalmente, en cada institución. Tal cual. Y también como, digo, en cualquier otra disciplina, cómo se escuchan a todas las partes que forman esa institución, ¿no? Porque yo, por ejemplo, este ejemplo lo pongo siempre, el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Argentino, tienen una comisión de atletas. Entonces digo, no sé cuántas veces, incluso saliendo de esta mérito, ¿cómo se llama? Opresiones y privilegios de adultocentrismo. ¿Cuántas veces le preguntamos a nuestros niños qué es lo que mejor les resulta? Yo les puedo asegurar que si ustedes en un deporte mixto preguntan a los niños cómo lo están pasando, cómo creen que aprenden, hacen más que positivas las respuestas. El problema es la construcción social, el problema son las mapadas, el problema son, no que los pibes sientan una diferencia en eso. Entonces también es escuchar a quienes son los protagonistas de esa situación. Y eso pocas veces lo hacemos. Pocas veces lo hacen las empresas, pocas veces lo hacen las universidades, pocas veces lo hacen las instituciones. Como que está esa, no sé, yo creo que a veces es por miedo a no parecer tan idóneo, ¿no? Como consultar, como buscar otras ideas, como dar esta sensación de no hay liderazgo. Un ejemplo claro de la Oveja Hernández hace poco, que lo escuché en un vivo, cuando escucho siempre que puedo, un genio. Decir, nosotros en un mundial, el básquet hizo algo que, como un mensaje está tremendo, y así lo creen. El Oveja, Sergio Hernández, fue asistente de Julio Lamas, y a los 4 años siguientes fue al revés, y después fue al revés, o sea, en pos del equipo, no importa quién es el primero, quién es el segundo. Entonces dice que una vez él estaba como primero, y se acerca al Pepe Sánchez, después de una charla, inicio mundial previa, el scouting previo a ir a jugar, y se quejó con los asistentes diciéndole que por qué no le habían consultado a ellos. Entonces van los asistentes a la habitación de Sergio y le dicen esto. Vino recaliente a decirnos que por qué no le consultamos. Y se fueron. Dice, yo me reía porque tenía razón el Pepe Sánchez. ¿Cómo creemos nosotros que viendo a los pibes de la selección contraria en los 10 últimos partidos internacionales que fueron hace un año, ponele, podemos saber más que ellos que entrenan en sus clubes con ellos, que lo ven todos los entrenamientos, cómo se comen los mocos, cómo juega, cómo... O sea, somos muy soberbios en pensar que nuestros deportistas no nos pueden dar información de nuestro scouting rival. Nada, eso me parece un ejemplo claro que bueno, hay que poder, eso también es liderazgo, digo, eso también es poder llevar un equipo bien, eso. Y bueno, nos faltan muchos equipos de trabajo, no solo en un equipo deportivo, digamos. Entonces, poder escuchar como esas diversas voces, por eso también es importante el cupo. Yo puedo tener mucha empatía, pero yo no pasé la segregación, la discriminación,
la violencia que pasa una persona trans en el mundo del deporte. No tengo ni idea de lo que eso puede concebir. Entonces, claramente tengo que escuchar más a Mara, tengo que escuchar casos de deportistas que te cuentan en carne propia lo bueno que es sentirse incluido, que sos parte, como cualquier persona que tiene derecho a hacer una práctica deportiva. Entonces nada, me parece que eso está buenísimo. Yo se lo propongo a que lo ejerciten porque no es lo mismo que yo venga a hablarle acá que escuchen las primeras voces, a los protagonistas de primera, digamos. Seguimos con la ronda de preguntas, ¿les parece? Sí, voy a intentar ser más escueta porque me voy por la rama. Hola Paula, muy buena la charla. También anoté un par de cosas. En general, cuando hablabas me parece que lo importante es pasar de lo declarativo a lo conductual, y tal vez cuando hablabas de Popovich, que pasó hace poco, que puso a una asistente que es mujer, que bueno, fue la primera en dirigir un equipo de NBA, que lo pasó la semana pasada, y eso habla un poco de pasar de lo meramente declarativo a lo conductual, que me parece que esta vez lo que más hace falta. Y después me quedaba con el ejemplo de las Gigantes, que pasó hace no tanto, cuando fue el episodio de las camisetas. Los panamericanos pasados, claro, en Lima. Fue el episodio de las camisetas, que si hubiera pasado en Caballero seguramente hubiera sido una debacle nacional y hubiera renunciado todo el mundo, y pasó como algo menor, pero nada, me quedaba con esto de los privilegiados y los oprimidos, y que nada, no creo que haya sido azaroso que haya pasado con las Gigantes, sino con la selección masculina. Y lo último que me pasa, tal vez por trabajar esto en el campo aplicado, y doy talleres junto con una psicóloga especialista en género, y a mí lo que me preocupa es el desafío institucional de no quedarse nada más en un taller, en una charla, y el acompañamiento que necesita el deportista después. Lo que me pasa a mí con esto es que cada vez que damos una capacitación, inclusive la dimos en la disciplina en el club, es que siempre nos pasa que, sin importar el sexo, 4 o 5 jugadores siempre después se quedan a hablar, o en este caso o conmigo, o con la psicóloga especialista en género, y lo que pasa es que si no hay un acompañamiento institucional y hay una intervención, si el jugador o la jugadora no tiene recurso económico, no puede seguir ese acompañamiento, y eso a mí es lo que más me preocupa, pasar de una fase psicoeducativa o mera de taller a una fase de intervención, porque cuando uno da, y te digo porque me pasa en el campo aplicado, cuando uno da este tipo de talleres en adolescentes o en mayores, está sembrando algo que después genera en la individualidad de ese deportista como persona un montón de cosas, un montón de dudas, y que necesitan un acompañamiento. Si nada más se da el taller y uno después se desliga, digamos, queda como partido al medio, y es por lo menos lo que yo veo en el campo aplicado día a día, y nos pasa siempre que después la psicóloga de género tiene que quedar en contacto, porque hay más preguntas, hay más dudas, o sea, ese para mí es el desafío institucional, más allá de una charla, cómo brindar un acompañamiento y poder intervenir después, más allá de que comparto que la parte de la charla psicoeducativa es genial y es hiper necesaria, y es como la forma de romper un montón de estructuras, pero si lo haces en el marco de una institución necesita todo un acompañamiento detrás que me parece importantísimo y vital, y es para mí el desafío principal, sobre todo a veces por lo económico, ¿no? Sí, vos ahí decís bien, una contención, pero también hay que poder generar redes y poder generar derivaciones. Te digo porque nosotros, por ejemplo, desde el Grito de las Gigantes, que llegaron hace un mes y pico, se generó la colectiva por un básquet plural y equitativo y plural en realidad, así es el nombre, y obviamente la Comisión de Violencias está explotada, pero explotada de casos penales. Entonces fue como, ok, ya dar un lugar de escucha es importante, porque lo es, pero las psicólogas deportivas que tenemos y las abogadas en derecho deportivo que tenemos, totalmente de honores, militantes de la causa, están explotadas. Entonces digo, generar lazos que te puedan nuclear, te puedan conectar con otras instituciones y hacer un acompañamiento. Eso estamos claros que sí, que no es, porque si vos me das a elegir a mí, prefiero ese padecimiento en busca de una verdad y una sanidad psíquica y menos violencia, que no se te mueva nada y sigas oprimida. Es heavy, hay situaciones que ni te las imaginás que van a aparecer, complicidades tremendas en la sociedad que ni te imaginás que van a aparecer, pero bueno, es lo mismo que pasa con la ESI. La ESI detectó millones de casos de abuso en la primera infancia gracias al conocimiento del pibes. Entonces, bueno, hay que dejarlo en evidencia en un punto. Y bueno, yo también te hablo así y te digo, pero yo tengo 13 años de terapia psicoanalítica encima, entonces
ya sé que lleva un trabajo interno poder asociar y asimilar todo esto y generar la contención, y en lo personal, en las charlas, improvisarme para dar ciertos contenidos. Porque hay charlas que son más amenas, hay charlas que no son más amenas, hay notas que te hace gente muy violenta, hay notas que no. Entonces, ¿cómo hacer para también esa violencia que vos estás queriendo decir que no suceda más, que en la diaria te siga cayendo? Hay que hacer todo un trabajo interno, ni que hablar, de conocimiento, de cómo reaccionar y cómo contener, sin duda, pero creo que tener más conocimiento sobre esta temática a los formadores nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a poder, por lo menos, no dar por hecho un montón de cosas. No sé, viene un niño. Ojalá llegue el día que digamos, ¿cómo te llamo? ¿Cómo te percibís? ¿Cómo? ¿No? Dejemos de dar cosas por hecho. Capaz es un pibe intersexual que no sabe bien de cómo se percibe, está en plena constitución, por ahí es un andrógine. Bueno, poder dar todo eso. Como también viene un pibe y decimos, listo, madre, padre, punto. ¿No? Estas cosas que damos por hechas, por la heteronorma, por la sociedad que nos prende a fuego, o ver una persona trans y decir, ¿qué es? ¿Por qué tenemos que poner un rótulo? ¿Por qué tenemos que saber nosotros que sea feliz? No sé, no me interesa saber qué tiene entre las piernas, no me interesa saber qué le gusta. Bueno, todo eso genera violencia, genera exclusión, y no estamos preparados. La verdad que no. Yo, me pasa eso de, creo que ya está, desestimalo, porque no te importa. O sea, ¿no? Y es mi primera respuesta ahora a los 35 de día, y con gente pasando por la calle, a quien te dice una guasada por la calle. Yo te estoy preguntando vos qué apreciación tenés sobre mi persona, porque si no te puedo decir papa y empiezo. Qué pelado, qué viejo, qué pajero, bueno, a las 3 de la tarde de día, a los 13 corría, a los 20 corro, hoy de noche corro. Y son cosas que pasan en la diaria y que tenemos que naturalizarlas, digamos, porque son violentas. No es como un chistecito sexista, no, le podés cagar la vida a un adolescente haciéndole un chistecito sexista siendo el entrenador o la entrenadora. Bueno, es tener como... Sí, perdón. A mí lo que me preocupa es eso, es siempre el post-ayer, porque ahí hay un gris todavía, está buenísimo, pero después, ¿qué haces? Nosotros a veces lo que hacemos es hacer un vínculo con la red con los centros de asistencia de la mujer del gobierno de la ciudad, pero bueno, no todos tienen ese recurso, o a veces pasa que damos charlas en lugares donde no tienen el recurso económico, y nada, ahí viste, hay como un gris que bueno, hay que ver institucionalmente cómo intentar suplirlo y que no sea nada más. Fede, yo me gustaría dar una pequeña orientación a la idea que tenemos. A ver, lo que pretendemos hacer con este acercamiento a la problemática, ¿no?, de la comunidad del club, por todos los medios que podamos, por eso el resto de los cursos, es empezar ese camino, ¿no?, institucional, no quedarnos en esto de dar a conocer la problemática, sino abordarla. Ya hemos hecho algunos avances, particularmente con esto de los cursos, estamos más o menos trabajando en sintonía con la rama de Como Social, que es una organización que se dedica a la cobertura social en el club, vinculando el tema ya por empezar, y la idea nuestra en el departamento es trabajar de la mano con Como Social, porque ellos ya tienen medianamente desarrollada la rama y están trabajando desde antes, y trabajar mancomunadamente para ir proponiendo actividades, proponiendo políticas en el club, mancomunadamente entre el departamento y Como Social con su rama de este tema. Y hacia ese camino vamos. Esa es la idea institucional, por lo menos. Sí, está buenísimo. Sí, por eso lo decía, porque lo veo cuando lo vamos a hacer a otros lados, y nada, brindo mi asistencia, o mismo del contacto que tengo, lo brindo, porque hay que hacer algo, lo pongo a disposición. Por supuesto que sabés que contamos con vos. Pedro. Gustavo, Cecilia estaba pidiendo la palabra hace un ratito. Gustavo, perdón, chicos, que se interrumpa. Cecilia, vos querías hacer una pregunta. Sí, en realidad no era una pregunta, sino más una reflexión, si puedo. Sí, obvio. No, bueno, al principio cuando me presenté dije que estudiaba en el Dickens, el profesor de educación física, y bueno, con respecto a todo lo que fue surgiendo en esta charla, nada, personalmente tenemos como muchos profesores y profesoras también, lamentablemente,
que son muy reacios a, por ejemplo, la ESI, que de hecho tenemos, o sea, de hecho las jornadas ESI prácticamente las organizamos un grupo interclaustro de docentes, estudiantes y graduades, como que ni siquiera es algo que, de hecho las que hicimos este año ni siquiera las bajaron de manera institucional, o sea que fue algo más, la hicimos porque la quisimos hacer nosotros, ¿no? Y bueno, y particularmente esto, ¿no? Que tenemos muchos profesores que muy reacios a la ESI, a la perspectiva de género, al lenguaje inclusivo. De hecho, tenemos profesores que directamente nos hacen rehacer un trabajo si está escrito el lenguaje inclusivo, ¿no? Si hay una E, o sea, no podemos hablar de esa manera en un TP porque no está en la RAE, ¿no? Así, ¿no? Bien radical. Y lo que no, y un poco lo que a mí me hace ruido es que lamentablemente quizás soy un poco pesimista, pero yo pienso que esos profesores y profesoras a esta altura no van a cambiar, ¿no? Como la mayoría más de 40 años, ¿no? Algunos más de 50. Digo, van a seguir ejerciendo su cargo, van a seguir dando clases, van a seguir reproduciendo estos mismos patrones hasta que se jubilen, digo, hasta que... y eso creo que es lo que más me preocupa, porque entiendo que las nuevas generaciones realmente me sorprende. No sé, yo nací en el 90 y mi infancia fue todo en el 90, y la realidad es que hoy veo las nuevas generaciones y me impacta la cabeza que tienen, digo, todo a comparación de lo que fue mi infancia, por ejemplo, ¿no? O sea que en ese sentido, digo, sí, me parece que lo que viene es muchísimo mejor. Y estoy como, tengo muchísima fe en eso, y en eso sí creo que soy como muy positiva, en que las nuevas generaciones se están súper deconstruyendo, bueno, ya vienen, ¿no? Como con otra cabeza, con otra forma de pensar, bueno, de todo, ¿no? Lo que más pena me da, creo, es esto, es la gente quizás más grande, que ya está como arraigada a una cultura y a un contexto totalmente distinto, y que aparte tiene un montón de resistencias, porque no es solamente, digo, tampoco hay ganas de querer romper con eso, ¿no? Sino como más bien de seguir perpetuándolo. Y la verdad que me parece un bajón, sobre todo en la docencia, ¿no? A ver, me parece que igual es un bajón en cualquier disciplina, pero en la docencia, donde vos quizás vas a educar a otras personas, también digo, chiquitos, ¿no? Chiquitas, en un colegio primario, en un colegio secundario, que la mayoría, me estoy reextendiendo, perdón, pero bueno, que la mayoría quedan muy marcadas, les chiques y les pibes en las clases de educación física, ¿no? De hecho, creo que son como las disciplinas, sí, voy redondeando. No, yo intento como tomar el resumen mental para retomar. Si me permiten, porque acá la colega hace alusión a colegas míos que tienen, yo pertenezco a estos muchachos de edad avanzada, que nombraba acá la colega. Por lo cual me tengo que tomar el atrevimiento también de poder compartir algo. Yo te diría a Cecilia que, más allá, yo creo que el movimiento que ya surgió hace unos años ya está instalado y va avanzando y va por buen camino. Desde ya va a haber resistencias, y bueno, pero es parte de los procesos. A mí me tocó, por una situación de vida, estar en los movimientos de Plaza Congreso, en los movimientos que se hicieron los pañuelos verdes. Realmente yo quedé
impactado. Yo vengo de una generación que políticamente fue castrada en la época del proceso, pero fue un movimiento femenino, movimiento de las pibas y también de los pibes que habían movilizados. Y te digo que no solamente vi gente de todas las edades, de todas las edades. Por lo cual, más allá que, como describía Paula, la realidad a veces es bastante difícil, pero creo que la cosa va cambiando, y que esto va a suceder. Y los que somos docentes de ciertas edades, ya te digo, algunos cambiamos, que es el caso mío, algunos nos dimos cuenta, que es el caso mío, y otros casos tal vez no. Pero me parece que no hay que tener una visión tan pesimista, Cecilia. Yo creo que la visión tiene que ser más optimista, te lo dice un muchacho grande. No, igual, no estoy diciendo que sean todos así, ni todos, ¿eh? Digo particularmente. No me siento. Yo que soy mucho más joven que Pedro, me sentí tocado también. Yo tengo algo que no es ni pesimista ni optimista, creo que un poco de realismo, así como el patriarcado se perpetúa hace 2500 años y el 90 y pico de las docentes de edad primaria somos mujeres, o sea, seguimos replicando un sistema que nos oprime a nosotros en primera medida y, bueno, colectivos y demás. Digo, entiendo que es un cambio social, quiero que así sea, voy a militar todo lo que sea posible para que esto suceda, pero tampoco demos por hecho que las nuevas generaciones tienen un chip, porque son construcciones sociales. Yo te digo porque también dentro de nuestros privilegios de ser de Buenos Aires, donde todo esto está en ferviente ebullición, porque te digo que en España ni se habla en la prensa internacional del lenguaje inclusivo de género, ni se habla, estamos en un momento muy heavy. El INADI es la única entidad a nivel país en el mundo que trata los temas de discriminación. Ningún país en el mundo tiene un INADI. Entonces digo, estamos en un lugar puntual en el mundo y nosotros privilegiadas en Buenos Aires. Te vas un poquito, yo en Comodoro, en Madrid, en ciudades muy importantes, con mucha actividad de diferentes industrias, no estamos hablando de la misma educación sexual integral, no estamos hablando de la misma perspectiva, digo, no es una cuestión de generación por generación, ¿no? Sino, bueno, 70 años ya seríamos otra sociedad. Creo que hay que construirlo, creo que hay que, así como hay gente muy abierta, de edad de más de 50, con una mirada totalmente educativa, con apertura mental, con ideas de vanguardia, si se quiere, en cualquier etapa. Digo, también hay cavernícolas de menos de 20, ¿sí? Que no reconocen su privilegio, que, bueno, hola, ¿qué tal? Lo que pasó con los pibes rugby en el verano. Estamos hablando de pibes jóvenes, o sea, no, ni una ni la otra. Creo que todo requiere de un removimiento. Lo que dijiste, Pedro, sí, que me puso la piel de pollo cuando dijiste lo de la marcha. Eso, si escuchás a muchas mujeres, sociólogas, psicólogas, bueno, Rita Segato, lo más heavy de ese movimiento, lo mejor de ese movimiento, fue que muchas pedían teniendo privilegio de hacerlo, por otras. Entonces, eso fue lo más impactante del movimiento, bueno, que sigue estando, porque todavía no está la despenalización legal, digamos, la ley no está aprobada, pero digo, ahí lo que impactó fue la solidaridad, la empatía con un otro, que no la hipocresía de mirar por otro lado, esto no se hace, cuando se hace en la época de mi abuela, ¿no? Y cuando antes te ibas del pueblo para hacerlo, y todo un oscurantismo, bueno, no, esto ocurre, lamentablemente ocurre, punto. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos con lo que ocurre? Y bueno, creo que ese darte cuenta que ocurre, es abrir los ojos y buscar soluciones viables. Por ahí soy más negativa que tu comentario, diciendo que no es una cuestión generacional y que no por eso dentro de 70 años vamos a tener todos perspectiva de género, pero también comprendo que la mayoría de las docentes son mujeres, digo, hay que tener perspectiva de género, por eso hablar de género no es hablar de mujer, por eso está bueno que acá haya muchas personas diversas, no solo por el rol que ocupan en la institución, sino por su género, y eso es construcción. Creo que a mí, yo detesto cuando hablamos de género y solo hay mujeres en una charla, o yo considero que son mujeres, pues no voy preguntando cómo se percibe cada quien, pero me parece que hay que aperturar y por lo menos tener la posibilidad de ponerlo. Esto que decía el lenguaje inclusivo en las instituciones, el lenguaje inclusivo de género,
en las instituciones, y tiene que ver con, bueno, lo que se va dando. A mí me genera así como, repelús el tema de, viví en España y expresiones que se me quedan, perdón, de esto de, bueno, no está en la RAE. Bueno, la cantidad de Spanglish que usamos no están en la RAE y sin embargo lo usamos, digo, hay una reacción, a una contrarreacción, digamos, que es totalmente defensiva, pero sobre todo por la ignorancia. ¿No? Porque no, o sea, nos metemos en cuestión de género, no sé ni con qué se come, entonces prefiero ni tocar ese tema, ¿no? Yo creo que es echarle la culpa a otro. Claro, Es si viene uno a responsabilizar hablarte a la de RAE neurociencia en tu y no deporte, adquirir un compromiso, obviamente. tal cual, es como protegerte tu colita, no, esto no lo domino, mejor me quedo en este rectángulo. Viene uno a hablarte de neurociencia en tu deporte, y yo no lo domino. ¿Qué tiene eso? Nada, conocimiento es poder, voy a tener que escucharte, porque no tengo idea si me está vendiendo un perro, o me está hablando posta. Entonces, bueno, todo eso genera muchas resistencias, y hay que buscar las formas. Bueno, se pueden ir de a poquito abriendo cabezas, o nada, generando una inquietud, si quieren, ¿no? Ya es un montón, poder pensar algo distinto. ¿Alguien más que quiera aportar, que quiera hacer alguna consulta? Yo quería... Sí, César. Hola, bueno, me llamo Fabián, me dicen César Luis, pero me llamo Fabián. No, Okay. Lo que quería comentar era lo que dijo acá la compañera. Yo soy uno de los veteranos, igual que Pedro, y bueno, lo que le podría decir a ella es que tenga esperanza de que el cambio no va a ser pronto, pero se va a hacer, se va a hacer. Yo soy parte de los entrenadores de fútbol masculino y participé en el fútbol femenino, y es como un abrir la cabeza de también los veteranos, ¿no? Entonces, uno aprende también de los jóvenes. Tengo hijos de la edad de ella que me abren la cabeza, y tenemos que tener un poco de esperanza, y como una vez les dije a las chicas del fútbol femenino, para ganar los derechos en el mundo siempre hubo alguien que se inmoló. Bueno, tranquilos que este cambio va a ser rotundo. Venimos de una cultura no de 2020 años, venimos de una cultura de millones de años. Porque el tema de que cuando a un hombre se le dice de ir a buscar algo y la mujer lo encuentra y el hombre no lo encuentra, es un problema genético que viene de que la mujer, cuando cuidaba la cría en la prehistoria, la mujer tiene una visión periférica y el hombre, como es cazador, tiene una mirada puntual. Entonces, todo el problema ese es que venimos de generaciones y generaciones y generaciones, y por suerte, de a poquito vamos cambiando, vamos tratando de ser menos machistas. Cuando uno tiene una hija mujer, más todavía, y más si es feminista, te hace abrir más la cabeza. Entonces, que no sea pesimista, que los viejos a la larga vamos a cambiar totalmente. Nada, eso. Bueno, gracias. Yo creo que si tuviese hija mujer en este mundo estaría rompiendo todo también. Intento como dejar algo para lo que viene, pero creo que si mi hija estaría cortándose en posibilidades, en sueños, porque ¿qué niña no sueña con vivir de su deporte? ¿No? Y sin embargo se te corta cuando no ves un referente que pueda vivir hoy de tu deporte. Digo, los sueños son iguales, me parece, no entienden de género. Lo que pasa es que la realidad te va condicionando siempre tanto. les decía a las chicas de que cómo tenían que patear la pelota, y me decían, bueno, pero me es difícil. Y sí, yo a mis hijos le puse una pelota en el andador.
A mi hija no le puse una pelota en el andador, le puse una muñeca. Es un tema cultural. Entonces, uno, teniendo contacto con los jóvenes, abre la cabeza y vamos a lograr ese cambio, que se quede tranquila. Siguiente, Bueno, hay mucha gente me parece con ganas de hablar. ¿Tenemos más inquietudes? No hay preguntas tontas, hay tontes que no preguntan. Perdón, nuestras activistas en cuestiones de género están muy calladas. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? Ni me enteré. Hay varias que son nuestras abanderadas. A ver, no sé, pregúnteme cosas. Yo, así como César dice hay que abrir la cabeza, yo divago mucho. Con pares y con no pares. Me gusta que me... ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué los padres, las madres no quieren deporte mixto? Me encanta escuchar sus argumentos, me encanta. Para empezar a darle otros parecidos o otras comparaciones y que ellos no se plantean ese problema. Y sin embargo es un re problema. Se lo plantean cuando hablamos de género. ¿Por qué? Porque otra vez es un ámbito desconocido, porque no sale de la norma. Pero miren, por ejemplo, esta la tenía preparada porque pensé que iba a venir la qué opina de feminidad y masculinidades trans en el deporte, que suele salir. Tenía preparada una fotito hablando de diferencias que no nos cuestionamos. ¿Se ve ahí la foto? Sí. Entonces esta diferencia nadie se las plantea. Son dos jugadoras de selección mundial, o sea, la elite del básquetbol, y sin embargo tienen la misma biología, el mismo estereotipo de género, la misma autopercepción de género. Hay un montón de cuestiones que está bueno analizar, no hacer foco, y aparte saben lo que ocurre, vamos a entrar en debate si no se arma, este sistema sexista que yo les dije, estaba separado en roles, estereotipos, como, no sé, a mí siempre de chiquita me decían que me siente como una nena, que no me puedo reír así, yo me empiezo a reír y soy capaz de ir corriendo al baño porque no aguanto, o sea, me descostillo, punto, no me hago a reírme así como una mujercita debe, no. Un montón de cuestiones que en mi infancia no se dieron, por eso también tuve, creo yo, más libertad de elegir cosas, no sé. Heredé la ropa de mi hermano, las bicicletas ni te cuento, un montón de cuestiones que no fue esa típica educación sexista que se ven hoy, 2020, ¿no? Entonces, bueno, eso me dio libertad de elegir. Yo no recuerdo, o sea, no me quedó como un hecho traumático, que me dijeran, machona por jugar a la pelota, tengo rulos, soy el 84, el Diego en el 86 era yo misma más o menos, y los años siguientes, de verdad tenía esa porra divina, jugaba a la pelota con 7 primos varones, hermanos varones, como si nunca me dijeron que no podía hacerlo, ¿entienden? No, nunca le presté atención. Yo era típica que le comía la cabeza a las profesoras en la primaria, que vivían para todo menos para softball, entiendo que era porque no había contacto, hoy no entiendo así, pero amábamos jugar al softball, o sea, todos queríamos jugar al softball porque era una actividad que hacíamos juntos, y si no yo le quemaba la gorra y me iba a jugar a la pelota con los pibes. Y ayer o anteayer vi en estas, hay un montón de ilustradoras feministas vamos a decir, y leía esta viñeta de nunca más le digas a una nena que es mandona decirle que tiene espíritu de liderazgo, ¿no? Y me encantó, porque a mí me la decían siempre. Además, me di cuenta una vez que era mandona y fue como, ¡oh! Me acuerdo en un recreo, me puedo acordar más o menos, tengo mucha memoria visual, ¿no? Más o menos en el lugar, digo, debía ser 4º o 5º grado por el patio en el que jugábamos en esa primaria pública, de que me iban a pedir permiso para entrar a la mancha, para jugar a la mancha. Y fue como que hice, ¿qué soy, la dueña de la mancha? Pensé en ese momento, me acuerdo. Ya, debería ser re mandona, re líder, ¿no? Pero estas cuestiones de mandones, como algo negativo. Eso también es educación sexista, ¿no? La mujer que se impone en una reunión de trabajo, una loca, el hombre, oh, pero qué determinación, pero qué espíritu, cómo convence, ¿no? Bueno, esto hay que construirlo en la diaria, todo el tiempo. Y nada, eso del sistema sexista que le decía que se jerarquizó, piensen en las situaciones de jugadores trans. ¿Cuándo es el conflicto? ¿Cuándo se da el conflicto? Sí, Steffi, diga. Justamente con el tema de lo que son los deportistas trans, en realidad, o sea,
gran parte del problema pasa por desconocimiento de causa, porque justamente parte de la hormonización de la que la mayoría son parte, no si bien no todos, pero la gran mayoría, se equipara mucho la situación, porque la clásica comparación que surge es, pero sí. Ahí se cortó. No, pensé que me había cortado yo. Bueno, Tefi, cuando vuelva retoma. Lo que yo iba a decir es esto de la jerarquización, ¿no? Del sistema sexista. Entonces, ¿cuándo suelen ser los problemas? Díganme ustedes. Tefi se cortó, ahí está, ahí volviste. Sí, perdón. Gran parte de los problemas de la... surgen en torno a la hormonización, que es sobre cuando un chico pasa a ser una mujer trans, pasa a autopercibirse como mujer y pasa todo este proceso. Entonces pasa de hecho, esto. hubo un caso... Alguien de acá, viene acá. La exactamente. Que pusimos previamente. Sí. Pero eso también está en el imaginario, porque justamente el proceso de toda esta hormonización, se achican estas desventajas que se toman como biológicas, entre comillas, hormonales o como se llame, o como se las quieran llamar, porque no soy experta en el tema. Hormonales. Hormonales, perfecto. Y en realidad hay una equiparación en este tema. De hecho pasó con la jugadora trans, que ahora se puso a jugar en San Carlos, si no me equivoco, en fútbol femenino. Claro. Sí. Bueno, que apareció ahí el debate. Yo voy a ser más radical. Yo obviamente los biologicistas acá patada de ninja me tiran. Pero yo te pregunto, ¿por qué esa ventaja? ¿Por qué es alguien que viene de acá y quiere jugar acá, supuestamente? Si no existiera un sistema sexista jerarquizado, ¿nos estaríamos planteando esto? ¿Por qué una masculinidad trans no le están planteando ninguna ventaja o desventaja? No, de hecho le plantean desventajas por lo general. Bueno, pero la cuestión es, ¿por qué hablamos de ventaja o desventaja cuando a mi criterio, totalmente una opinión personal y en base a la experiencia, la foto que le mostré, a jugar mundiales que no tengo nada que hacer con mi selección en un mundial y somos todas mujeres con vulva? ¿Me explico? A mi criterio, esa diferencia toma peso cuando ignoramos la situación, cuando ignoramos todas las otras diferencias que están aceptadas socialmente en el deporte, como por ejemplo, desarrollos totalmente dispares, Buenos Aires con el resto del país, quién tiene más chance de quedar en una selección, la que tiene más chance de desarrollarse, la que tuvo posibilidades, de esas diferencias materiales, qué zapatillas usás para jugar, en qué cancha jugás. Digo, hay millones, bueno, serían como dopajes esos, porque el resultado deportivo cambia rotundamente con todo eso que te lo brinden desde tu primera infancia, ¿no? Sí, y eso, Paula, disculpa, haciendo mucho hincapié en lo que vos decís, eso también tiene que ver con la infraestructura de cada club. Claro, pero hay por lo millones general, de diferencias. Te hablo el ejemplo del deporte al cual represento como dirigente o al general, ¿no? Pero fútbol femenino es solamente competitivo en AFA y ahora se va a empezar a expandir en las distintas provincias, pero eso también requiere un gasto, un torneo nacional, un viaje de traslado, ir a Rosario, ir a Córdoba, que eso también le regenera a los clubes como en cualquier otro deporte. Hay toda una organización por detrás. Pero bueno, todo está radicado en esta parte, en lo que es Gran Buenos Aires, porque hoy por hoy, en lo que es las provincias, se está empezando a trabajar más, por ejemplo, San Juan es una, y muchas otras provincias que están empezando a trabajar de otra manera en el deporte y haciendo más profesional, como así decirlo. Pero hoy, por ejemplo, vos te vas al interior y hay muchísimos deportistas de manera más chicos que están radicados. Y después son los que a futuro vienen a jugar a la capital federal y se forman en el interior. Entonces también lo que nos falta a los clubes, no a todos, nosotros gracias a Dios no nos falta, y eso lo trabajamos muy bien, es esa infraestructura y tener un trabajo progresivo para cada deporte. A veces después es más institucional, acorde a la liga que uno se ayorne o no, Obviamente. Claro, pero por ejemplo, sí. No, eso, es que las ventajas y desventajas son multifacéticas, se dan en todo el desarrollo, no es solo una cuestión hormonal. De hecho, diría que en deporte de conjunto ni me interesa si es una cuestión hormonal. No, la testosterona, hay un montón de... Yo veo como una aberración literal, que obliguen a hormonizarse, a hacer un tratamiento de hormonas, me parece. Caster Semenya. Por la diferencia... Semenya que igual eso no es en todos los deportes. Hormonas. No pasa en todos los deportes eso.
No, pero ahí es donde yo hablaba antes de las reglas. Cuando nos queremos lavar las manos, nos vamos al Comité Olímpico Internacional y sus nanomoles de testosterona. Sí, eso sí. Cuando queremos ser... perdón, profesoras. Espera que termino Paula. todo. En pos de los Sí, derechos humanos, vamos a la Ley de Identidad de Género de la República Argentina. Claro. Entonces ahí es donde digo, ¿con qué criterio vamos a...? Ahora, ¿cuál es el miedo? Que alguien quiera cambiar su género para sacar una ventaja, una supuesta ventaja deportiva. Lleguemos a ese punto. Decir eso es no comprender en absoluto el mambo personal que quiere decir, no, ni siquiera salir de un closet, asumirte percibiéndote con un género distinto al que tu biología te trajo, o sea, un mambo personal, familiar, social, como para que querer sacar una ventaja deportiva. A mí me parece como muy heavy la discriminación que se hace en esos casos. O sea, yo la escucho mal hablar y se me caen lagrimones. La tipa hizo un tratamiento, yo no lo hubiese hecho, ni loca lo hubiese hecho. O sea, ¿por qué me tengo que drogar yo para caer en tus parámetros porque no te estás jugando a la ley nacional del deporte? Claro, no, bueno. Me hago un tratamiento. Entonces digo, ahí es como tan fina y tan violento todo que digo, nos falta mucha capacitación en género. No sé, yo vi millones de diferencias y no tenían nada que ver con el género. Tenían que ver con todo lo otro del desarrollo. Imagínense un deporte amateur yendo a jugar un mundial. Agradece que estás ahí, digamos. Claro. Agradece que estás ahí. Es un montón llegar a ese lugar, jugar contra minas profesionales de que nacieron. Entonces, Totalmente. bueno, a ver, no desestimo que lo piensen, solo digo, desde mi experiencia como deportista, intentando hacer de elite lo más que puedo, un solo año en mi carrera viví del básquet, es eso, hay millones de diferencias que no nos las cuestionamos. ¿Por qué le damos tanto énfasis a esto? Porque hay desconocimiento. Porque si hubiese capacitaciones ya no te genera tanto ruido esto. Yo capaz 3 años atrás no podía decir no estás habilitado a jugar porque me parece que el deporte tiene que ser inclusivo por esencia. Pero ahora tengo más recursos para decir esto y ahora, por suerte, gracias a la visibilidad, cada vez, porque van a haber cada vez más deportistas trans. Porque ya no tienen, es más, preguntémonos, en básquet, por lo menos con la colectiva de que surgimos hace un mes, estamos conociendo casos y casos porque estamos dando el espacio de escucha no violento. Hay 2 masculinidades trans que juegan en femenino, porque no está preparado el medio para que jueguen en la rama que ellos se perciben porque es violento. Y no quieren seguirla pasando mal. Entonces prefieren jugar en la rama femenina, que aparte con compañeras que vieron su transición, por lo general. Entonces, bueno, es complicado, pero les recontra recomiendo las capacitaciones en la ley Micaela. Yo hice la de la Universidad Nacional de Córdoba, gratuita y online, con certificación, que abre la cabeza, escuchar otras miradas. Creo que es como, nunca parás de querer seguir aprendiendo, porque es comprender un poco mejor. Nada, estos los lemas, más amor por favor, es así. Paula. Sí. Paula, te pediría que ya estamos en tiempo, que le vayamos dando un cierre a la jornada, ¿te parece? Sí, yo si la verdad que... ¿Cómo? La verdad que mucho más para decirles no tengo, me quedaría debatiendo millones de horas, me parece que todos estos espacios están tremendos, interdisciplinariamente ni les cuento, así que nada, a ver un poquito más, espero haber aportado aunque sea un granito de arena a poder ponernos las gafas violetas, como digo yo, y a poco también escuchar otras campañas y otras voces, y ser empáticos, que es difícil ejercerlo. En la teoría a veces no sale, pero en la práctica cuesta un montón. Como, bueno, yo de esto no sé, decime vos qué te pasó en tu vivencia, tan solo con escuchar es un montón. O qué harías en mi lugar, o cómo crees que te podemos ayudar en tal o cual situación. Me parece que son preguntas interesantes de hacernos en cualquier tarea, digamos. Les agradezco el respeto, la escucha, estar acá por la convocatoria del club. Esperemos que sea primero de muchos. Nada, en la temática, no conmigo. Pero nada, eso, a seguir construyendo. Gustavo. Antes del cierre, me gustaría que Paula Arévalos, que fue un poco la promotora de traerla a Paula Reyardo a hacer este debate, diga algunas palabras y después, Pedro, si querés ya podés ir cerrando como es costumbre. Bueno, en principio, agradecerte, Paula, por esta charla, por este tiempo, agradecerle a todos y a todas los que participaron, que están acá escuchando. Creo que
muy importante, como decía Federico, no solo la capacitación, el repensar, el escuchar, el empatizar, sino también accionar con estas cosas, ¿no? Por eso, como decía Gustavo también, desde el área de Comu Social, se está formando, estamos en formación de un espacio que tiene que ver con género, con derechos humanos, y bueno, las primeras acciones son estas de capacitación, de ponernos en tema, ya estar en el tema y ya estar hablándolo, es esto de abrir la cabeza y ver otras realidades, ver la realidad, mejor dicho, o sea, ver la realidad y sacarnos estos anteojos con los que andamos. A todos y a todas nos pasa, yo tampoco soy joven, tengo 47 años, pero, y esto que decimos de las edades, nos pasó a nosotros en el Babi en una charla, preguntarle a los chicos si les gustaría tener fútbol mixto, y todos los chicos decían que sí, que ellos no tenían ningún problema de jugar con las nenas. Y bueno, así fue donde dijimos, bueno, empecemos a fomentar más esto. Y los profes también de acuerdo, y por qué no traer una profe que enseñe fútbol, y bueno, estas cosas que las vamos armando, y creo realmente que el deporte, así como es un lugar que tiene todavía mucha dureza, creo que también es una herramienta muy importante para hacer estos cambios y para ayudar y para colaborar en lo social. Más que nada, bueno, hoy en Club Comunicaciones con esta visión de refundarlo, y de refundarlo desde estas bases, desde la inclusión, desde la equidad, desde un espacio de no violencia. Así que bueno, agradecerte otra vez, y vamos en camino a seguir trabajando, a trabajar esto desde el área de Comu Social y desde lo institucional. El lunes tenemos el lanzamiento del curso con el Ministerio de Deporte, del taller online, que la idea es que todos lo hagan y todas lo hagan y certifiquen, y bueno, y después nos sentaremos a debatir y a construir, que es lo más importante, y accionar seguramente. Así que bueno, quiero agradecer tanto al Departamento de Deportes por haber aceptado de una este espacio y esta charla, a todos las participantes, bueno, y a Paula otra vez. Gracias. Bueno, Paula, a mí me abriste la cabeza, como adulto mayor, me abriste la cabeza. Te agradezco muchísimo que nos hayas aportado todo este conocimiento tuyo. Por otro lado, contarte a vos, Paula de Comunicaciones va por buen camino en este aspecto. Teniendo dirigentes mujeres como Paula, como Giselle, que la veo, como Laura Díaz, no me cabe la duda, con el impulso de estas tres mujeres, que Comunicaciones va a transitar el camino más correcto. Chicos, por el otro lado, el resto de mis colegas, muchísimas gracias por estar. Gustavo, nuevamente, como todos los jueves, muchísimas gracias. Y bueno, lo que decía el Departamento de Deporte va a ser las invitaciones para el curso del Ministerio que nombraba Paula para el día lunes, así que van a recibir información, calculo que en el día de mañana, a más tardar el día sábado. Les ya muchas gracias y espero verlos pronto a todos ustedes. Nos vemos. Gracias a todos y a todas. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, Paula, por el tiempo. Nada, cuídense. Gracias. Chao. Chao.